Estamos hoy y en este fin de semana llegando al tercero de 6 temas que sobre la mayordomía estamos desarrollando en este mes, ¿verdad? Nuestra serie se llama, como lo ves ahí en la pantalla, Llevando las cuentas claras. Y hoy día vamos a hablar de un tema muy, pero muy importante. Me refiero al trabajo. Porque tenemos que ser conscientes que hay muchas ideas acerca del trabajo. Y aun cuando conocemos a Cristo, muchas veces el trabajo es tan pesado, es tan agobiante, que nos parece que es un castigo de Dios, que tiene que pagarnos para que lo hagamos, ¿verdad? Pero quisiéramos en el día de hoy que todos podamos adentrarnos en la palabra de Dios y fundamentalmente en el primer libro de la Biblia. Me refiero al Génesis. ¿Has traído tu Biblia? ¿Puedo verla? Pero bien alto, pues no vale levantar la Biblia de la esposa, pues no es cierto. Vamos a trabajar la palabra de Dios en el libro del Génesis, fundamentalmente. Porque quisiéramos mostrarte tres factores, 3 etapas que nos permitan comprender el valor del trabajo. ¿Qué es realmente el trabajo a los ojos de Dios? Y estoy seguro que a lo mejor algunos velos de error van a caer esta noche de tus ojos espirituales. Y vas a poder salir de aquí dispuesto a hacer algunas correcciones o reafirmar aquello que estás haciendo bien. Porque las dos cosas pueden ser posibles, ¿verdad? Así que vamos a entrar directamente en el tema con ese primer factor o primera etapa, que yo le llamo la concepción del trabajo. Te hemos puesto en primer lugar porque mientras no tengamos una idea de lo que es en esencia, en naturaleza, el trabajo, no podremos acometerlo como Dios quiere que lo acometamos. Y por eso allí tienes esa primera etapa o ese primer factor como la concepción del trabajo, pero en función de una dimensión que a lo mejor no está presente en tu día a día. Repito, quisiéramos que a la luz del corazón de Dios, de lo que el Señor tiene en su palabra, podamos todos corregir, si existen correcciones que hacer acerca del trabajo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del Génesis y el capítulo 2. ¿Cómo concibe Dios el trabajo? Bueno, todos sabemos cómo fue la creación y todos sabemos cómo el Señor tomó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, y los puso en un jardín llamado el Edén, ¿no es cierto? Eso es absolutamente histórico, no tiene nada de mito, así que vayamos sacando las cosas. Todo lo que vas a escuchar hoy es estrictamente hundida en el espacio y en el tiempo. Amén. No hay nada de fábulas aquí. La Escritura dice en el verso 15 del capítulo 2 que Dios tomó a Adán y Eva, dice con estas palabras, el verso 15, tomó pues el Señor al hombre al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Así sencillamente, lo tomó y lo puso en el Edén, en el huerto de Edén, con 2 finalidades. Los puedes ver en tu Biblia. Labrarlo y guardarlo. No te puedes imaginar la importancia y la actualidad que pueden tener estos dos términos. ¿Sabes por qué? Porque en esos 2 términos se cualifica la dimensión del trabajo según el corazón de Dios, no según lo que digan pues los corrillos populares
que el trabajo lo hizo Dios como castigo, porque cuando Adán era inocente ya trabajaba. La diferencia es que era un trabajo deleitoso, no penoso. Y por si no lo sabes, cuando estés en cielos nuevos y tierra nueva, no vas a estar tocando un arpa, vas a estar trabajando también, porque el hombre es un ser creado también para el trabajo. Lo puso en el Edén, dice el verso 15, para que lo labrara y lo guardase. Y quisiera, lo hemos hecho otras veces, pero vale la pena reiterarlo, quisiera que esta concepción del trabajo majestuosa que pone Dios aquí en su naturaleza, desconectada del pecado, porque así lo pone Dios, y también desconectada de todo dolor para realizarlo. O sea que el trabajo que hacía Adán en el paraíso era un trabajo así, un trabajo sin conexión con el pecado y sin conexión con toda forma de dolor. Era un trabajo deleitoso. Interesante detenernos por un instante solamente en estas dos palabras, porque son el propósito de Dios para el trabajo humano. Primero, dice allí el verso 15, para que lo labrara. Y cuando habla de labrar, está hablando en ese entonces de una función absolutamente vulgar, normal. Es labrar la tierra. Él estaba en un jardín y él tenía que labrar la tierra, o sea, trabajar, ¿verdad? Ahora, me gustaría que buscásemos ahora el segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo 3, porque en Éxodo capítulo 3, en el verso 12, Dios está llamando a Moisés y le está encargando la liberación del pueblo de Dios, Israel, que está esclavizado en Egipto. Tú conoces la historia desde pequeño, ¿verdad? Y Dios le dice a Moisés, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Fíjate, le da una señal de autenticidad del trabajo que le estaba encomendando. Amén. Y le dice, cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Estaba hablando en el monte de Sinaí. ¿Qué cosa iban a hacer los israelitas una vez liberados? Lo primero que iban a hacer, reunirse allí en el monte y servir a Dios. Pero lo curioso que la palabra servir de Éxodo y labrar de Génesis 2 son la misma, es la misma palabra. Y eso eleva la concepción de lo que es trabajo a la esfera de la adoración. Si servir es lo mismo que labrar, que invoca el trabajo de cultivar la tierra, entonces podemos entender recién en su verdadera magnitud lo que el Nuevo Testamento nos habla acerca del trabajo. Porque el Nuevo Testamento muchísimo, yo tengo un solo verso por razones de tiempo aquí, mira Colosenses, el capítulo 3, verso 17. Allí el apóstol Pablo dice, y todo lo que hacéis, a ver, todo es todo, ¿verdad? O sea, toda actividad, todo lo que hacéis, sea de palabra, o sea con tus manitos, o sea de hecho, dice hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Dando gracias significa adorando. ¿Está claro? O sea, todo trabajo debería ser concebido como un acto de adoración. Todo trabajo, sea un trabajo intelectual de altísimo nivel o de investigación, o sea un trabajo manual de artesano, de artista, o sea un trabajo deportivo, o sea un trabajo de artes.
todo trabajo, toda actividad humana, dice el Nuevo Testamento englobándolo, sea manual o intelectual, debe ser convertido en un culto, en un acto de adoración. Ahora piensa bien tú, ¿qué sientes en este momento? ¿Así concibes tu trabajo? Porque a lo mejor me dice, pues Roberto, es que tú no conoces al jefe que yo tengo. Tú no conoces a él o a ella. No te puedes imaginar el ambiente de trabajo que hay de lunes a viernes o de lunes a sábado. No te imaginas lo penoso que es para mí ir cada lunes, cada martes a trabajar allí. ¿Cómo quisiera que Dios me diera otro empleo? Hermano, ya estás pensando mal. ¿Me estás siguiendo? Ya estás pensando mal. Sí, hay ocasiones en las cuales necesitamos orar para un cambio de trabajo. Cuando tú te das cuenta que ese trabajo no es la voluntad de Dios para tu vida. Cuando tú te das cuenta que ese trabajo está impidiendo tu desarrollo personal. Y no estamos hablando de eso que el mundo llama realización profesional o demás. Estamos hablando de la plenitud interior que debe sentir el ser humano haciendo lo que sabe hacer, lo hace con alegría porque considera que con eso está sirviendo ¿a quién? A Dios. Piensa, por favor, te suplico que en este momento pienses en tu rutina de lunes a viernes y puedas decirle, Señor, gracias por el trabajo que me has dado. Estoy haciendo lo que tú quieres y lo estoy haciendo como tú quieres. No tengo nada de qué arrepentirme. O quizás estés siendo ya en estos momentos exhortado por el Espíritu que vive en tu corazón, que te está diciendo, oye, tu trabajo deja mucho que desear. No solamente en pulcritud o en eficiencia, sino en carácter ético. ¿Me dejo entender? Y todos nos damos cuenta si estamos haciendo las cosas bien y que somos llenos del conocimiento de su voluntad o no. Pero lo que necesitamos como primerísima impresión esta noche es concebir el trabajo según los ojos de Dios. Si no, nunca vas a tener tu satisfacción. Por eso hablamos de la concepción del trabajo como una dimensión de adoración. No importa realmente lo que siento, importa lo que creo. ¿Soy claro, mis hermanos? Importa cuál es tu esquema de fe y por qué Dios te ha puesto en ese trabajo. ¿Qué está buscando Dios que hagas? No solamente el trabajo, sino a través de ese trabajo. ¿Qué está buscando Dios en ti? La semana que comienza el lunes, puedes comenzar a dimensionar de una forma distinta tu trabajo. Y no me digas estoy jubilado, porque el cristiano nunca se jubila. Porque el cristiano tiene que seguir trabajando. No lo hará de manera tradicional, pero tiene que estar produciendo algo cada día. Y cualquier otra cosa o cualquier otro pensamiento que surja en tu corazón es solamente un concepto que tiene que ser erradicado. ¿Me dejo entender? Por eso quería poner por delante esa primera dimensión, la concepción del trabajo. Y así era el trabajo que tenían Adán y Eva. El trabajo de labrar la tierra. ¿Y qué de cuidarla? ¿Qué de guardarla? ¿Es que habían ladrones en el paraíso? ¿Es que había peligro? ¿Teníamos que llamar a alguna empresa de seguridad? Nosotros que vivimos en Lima sabemos de esto, ¿verdad? Pero como inseguridad. Hermano, cuando uno piensa en guardar el Edén, tiene necesariamente que comenzar a pensar que lo que Dios estaba diciéndole a Adán, Adán, tú eres el regente de la tierra,
Adán, tú eres mi representante aquí en la tierra. Espero que cuides la tierra. El concepto ecológico que surge en el siglo XX, los cuidados para cuidar el ambiente, tenemos hasta un ministerio de medio ambiente hoy aquí en Perú, ¿verdad? Y en muchos países nos recuerdan ese moderno sentir de cuidar la tierra, ¿no? Hace unos días estuvimos en Cajamarca y visitamos esa ex hacienda llamada Porcón. ¿Cuántos han escuchado de Porcón? Muchos, ¿verdad? Y es impresionante lo que están haciendo ellos. Nos muestran lo que puede hacer un cristiano o un grupo de cristianos que se ponen de acuerdo para dar un testimonio a la sociedad de que las cosas pueden ser hechas de otra manera. Me contaban ahí, entre otras cosas, que me llamó poderosamente la atención porque colisiona con otras mentalidades donde el trabajo solamente se hace para enriquecerse, donde se hace solamente para acumular. Por ejemplo, dicen, aquí en Porcón, me decían, cada árbol que talamos nos obliga a sembrar 3. ¿Has escuchado? No es que cortas un árbol y siembras otro. No, cortas uno y siembras 3. Tienen más de 10 millones de árboles y siguen creciendo. ¿Es que no es posible? Claro que es posible, porque con Dios todo es posible. Y tú tienes que mirar también la concepción de tu trabajo. Y hoy esperamos que antes de salir por esa puerta, tú puedas decir, Señor, gracias por esclarecer mi mente. Pero yo tengo que mirar mi trabajo de otra manera. Y aún si no lo tengo, todavía no tienes por qué ser un ocioso. Porque muchos pueden estar sin trabajo por la carestía de vida, el sistema que tenemos injusto hoy. Pero eso no quiere decir que no puedas producir algo. ¿Cuántos dicen amén? Porque Pablo dijo, el que no quiere trabajar, tampoco, lo sabemos de memoria, somos expertos de la Biblia, ¿verdad que sí? Tampoco coma. Pero ahí está esa primera dimensión, cómo concebir el trabajo. Y quiera Dios que, como decía, que la próxima semana, comenzando por el día lunes, tú vayas al trabajo con una mentalidad nueva, que has sacado esa vieja tarjeta del resentimiento, de la marginación y todo lo demás, para que tú puedas decir, Señor, ¿cómo me quieres sorprender hoy día? ¿Cómo quieres que te adore en esas 8 o 10 horas que voy a pasar en esa oficina? O en ese escritorio produciendo algo, o en esa cocina cocinando algo. ¿Me dejo entender, mis hermanos? El segundo factor que aparece en el libro del Génesis, yo le llamo la conversión del trabajo. Hemos buscado 3 palabras con C para que te acuerdes. Y la respuesta con D de dedo. El primero fue la concepción como una dimensión, la conversión del trabajo lo veremos como una distorsión. Y te ruego que abras tu Biblia allí en el capítulo 2 de Génesis, porque vamos a comparar un par de versos. ¿Por qué hablamos de conversión? Porque esta palabra conversión es muy cristiana, ¿verdad? Hablamos de convertirnos cuando volvemos del mundo, nuestra mirada a Cristo y el Señor nos transforma en nuevas personas. Amén. Pero acá te habla de una conversión negativa. Te habla de una conversión que es una distorsión y que tiene que ver con el trabajo. Por favor, mira por un instante el capítulo 2 de Génesis y el verso 9. Allí dice, y Dios el Señor hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Todos los árboles tenían estas 2 características que aparecen en el verso 9. Puedes subrayarla en tu Biblia. Primero eran
árboles deliciosos a la vista, apetecibles a la vista y a la vez buenos para comer, ¿verdad? Dos características. Ahora, por favor, quiero que te centres en el día de la caída de nuestros primeros padres. Porque en el día de la caída, Adán y Eva estaban frente al árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué fue lo que vio la mujer? Mira por favor Génesis 3:6. ¿Qué fue lo que vio ella frente a ese árbol? Dice que la mujer vio que el árbol era bueno para comer, como todos, agradable a los ojos, como todos, y además árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Mentira. Mentira. Ese árbol de la ciencia del bien y del mal era como todos los árboles. Porque a veces creemos que la tentación era la manzana, que estaba ahí rojita, tentadora. Olvídate. No era el árbol la tentación. Delante de Adán estaba una confrontación que tenía que ver con una elección. Por favor, capta esto. La tentación que sufre Eva, engañándose o siendo engañada por Satanás, como nos dice 1 Timoteo capítulo 2 en el Nuevo Testamento, la tentación tenía que ver con adjudicar a aquel árbol, escúchame bien, una facultad que no tenía. Porque el árbol de la ciencia del bien y del mal era un árbol cualquiera que estaba allí en el centro. Ese no era el problema. El problema es que el hombre tuviera un poder de elección. ¿Me dejo entender? Que pudiera decir sí, quiero comer o no quiero comer. Pero el árbol en sí no era mágico. Era distinto del árbol de la vida, porque estaba el otro árbol allí. Y ese árbol sí tenía y tiene facultades de sanidad para las naciones. Apocalipsis capítulo 22 nos dice eso, que el árbol de la vida reaparece al final de los tiempos en el estado eterno. Y ese árbol dice que es para sanidad de las naciones. Sus hojas tienen sanidad. Ese árbol era especial, el árbol de la vida. Pero el árbol de la ciencia y del bien y del mal era un árbol cualquiera. Pero estaba ahí simplemente simbolizando el carácter electivo del hombre. Lo que los teólogos van a llamarle libre albedrío. El hombre tenía que escoger. Y hermano, cada vez que tú tengas una tentación, escúchame bien, si tú tienes poder de elección, estás frente a una tentación. Si tú no tienes poder de elección, si no tienes libertad de elección, no hay pecado. El pecado surge cuando tienes el sí o el no, el blanco o el negro, tienes para elegir y depende de ti esa elección. Por eso el ser humano aquí es confrontado con una elección y él elige. Por favor, mira lo que sucede en el capítulo 3, en su segunda parte. Allí el hombre está escuchando el dictamen de Dios y le dice, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Tremendo esto. ¿Por qué? Porque en ese momento, en ese instante, cuando Eva toma el fruto, lo come y le da a su compañero, en ese momento, hermano, sucede un cambio. En ese momento sucede un cambio, una conversión. Dios habla y algo cambia. Ahora la tierra misma es anormal y la tierra comienza a rebelarse contra el hombre. Mira que Dios no maldice al hombre. Mira el verso 17 del capítulo 3. Dios no maldice al hombre, Dios maldice la tierra. Y la tierra se convierte en enemiga
del hombre. Y hasta ahora el hombre no puede domar la naturaleza. ¿Verdad que sí? Allí están los fenómenos naturales y todas las devastadoras consecuencias de esos fenómenos que causan muchas veces miles y miles de muertos, terremotos, inundaciones, cataclismos, tsunamis y todo lo demás. ¿Verdad? El hombre no puede dominar la naturaleza. ¿Por qué? Porque la tierra, la naturaleza se ha rebelado contra el señorío del hombre. Quiero ponerte un ejemplo porque para mí es sintomático. ¿Te acuerdas cuando Jesús camina sobre las aguas? ¿Te acuerdas? Jesús camina sobre las aguas y teólogos acuciosos van a decir, eso no fue un milagro. Pero Roberto estaba venciendo la gravedad de una persona. No puede caminar en el agua, se hunde. No, un momentito, lee con cuidado el Evangelio y verás que Pedro no caminó sobre las aguas. Pedro caminó sobre la palabra de Jesús. Míralo con cuidado. Y te vas a dar cuenta que Pedro no tiene miedo porque se hunde, sino se hunde porque tiene miedo. Léelo con cuidado. Y te vas a dar cuenta que Jesús anda sobre las aguas como una muestra del señorío del hombre sobre la naturaleza. Eso no es un milagro. Nos deja pensando, ¿verdad? Pero aquí vemos a Eva naufragando frente a la tentación, porque le adjudicó a ese árbol común y corriente más de esas dos características que tenía todo árbol y le adjudicó la facultad de otorgar sabiduría. Eso es lo que tiene que quedar claro en nosotros. Y en ese momento, es en ese momento histórico, quiero enfatizar, o más bien ilustrar el concepto de tiempo, ¿no? En ese momento histórico que el hombre decide, elige comer, en ese momento hay un cambio, hay una conversión. La tierra ya no es la misma. Porque Dios ha hablado, la tierra será maldita por tu causa. ¿Me entiendes? Por eso hablamos de la conversión del trabajo como una distorsión. Dios habla, algo cambia. Y un autor, Francis Schaeffer, dice, es interesante, cuando tú ves el capítulo 3, y préstame mucha atención, los decretos que Dios denuncia, o más bien declara, contra los seres vivos. ¿Cuántos seres vivos hay ahí en ese drama? ¿Puedes verlo? Adán, Eva, ¿y quién más? ¿Y quién más? Y la serpiente. Cuidado, que la serpiente, hablo del animal, no estoy hablando de Satanás que se ha metido encima de la serpiente. ¿Me entiendes? Sácalo a Satanás del escenario y tienes 3 seres vivos, naturales. Y mira cómo los dictámenes de Dios van primero contra el hombre. Le dice en el verso 18 que él va a tener que comer con dolor de ella, de la tierra, todos los días de su vida. Va a trabajar duro, pero la tierra le va a dar espinos y cardos. Interesante el cardo. El cardo es una planta grande pero casi inútil, ¿verdad? Yo diría, el hombre va a trabajar mucho más que lo que trabajaba al principio cuando trabajaba en inocencia, y su productividad se va a venir al piso. Dile a los economistas que investiguen eso. Ahora, ¿por qué lo menciono? Porque el Señor sigue hablando. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Verso 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás.
Y este autor dice, es interesante en estos 3 decretos, porque en el verso anterior, cuando le habla a la serpiente, ¿verdad? El verso 14, Dios le habla a la serpiente y le dice, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre quienes, entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Está ejerciendo un juicio contra el animalito. Dejémoslo allí. Pero a partir de allí, la serpiente se arrastra sobre su pecho. El nefesh, en el hebreo, la serpiente no tenía pies antes de eso, pero su nombre, dicen los eruditos, hablaba de un animal que no reptaba, podía caminar casi parado. Y eso es lo que en el idioma original ¿cómo puedo decir? Se deduce. Pero si usted puede pones a ver los 3 juicios que Dios establece contra los seres vivos, implican su trabajo. Si tú captas esto, hermano, vas a dimensionar tu trabajo de otra manera. Mira el trabajo que va a hacer la serpiente, tener que arrastrarse sobre su pecho, ¿verdad? Mira el trabajo que va a tener Eva para tener sus hijos, no solamente con dolor. ¿Puedes mirar por un instante el verso 16? Quizás nunca has visto esto, pero leámoslo juntos. A la mujer dijo, ¿ahí dónde están las mujeres? A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos. Y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. ¿Qué cosa iba a multiplicar Dios? Iba a multiplicar 2 cosas. Iba a multiplicar primeramente los dolores de parto. Pero en segundo lugar, iba a multiplicar las preñeces. Este autor dice, interesante conclusión. Pareciera que si Adán no hubiera caído con Eva, no hubieran tantos embarazos. Lo dejo para que lo pienses. Hoy en día las mujeres bien aterradas con la idea de embarazos no deseados, ¿verdad? Pero es muy interesante ver que ella tiene una multiplicación de dolores en el parto. ¿Y qué pasa con el hombre? El hombre ya no tiene un trabajo deleitoso, ahora tiene fatiga en su trabajo. ¿Te das cuenta que en los 3 juicios está involucrado el trabajo? Eso es para que nosotros otra vez dimensionemos lo importante que es para Dios el trabajo. No es un castigo. Lo que pasa es que la tierra se ha hecho anormal por el pecado del hombre y ha creado esta distorsión. Ahora, allí queda. Como decía, el verso 18 nos habla de una productividad que se viene al piso, ¿verdad? Lo que era deleitoso se convierte en algo penoso. Pero, para hacer honor al relato bíblico, déjame mostrarte un detalle nada más. El hombre no es inhabilitado para progresar. Porque hasta aquí está sombrío el panorama que queda para la humanidad, ¿verdad? Pero si tú, por ejemplo, volteas la página, vas al capítulo siguiente, al capítulo 4, y lees el capítulo 20, el verso 20, 4:20, y ahí encuentras a una de las 2 mujeres de Lamec. Dice que esta Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Es decir, ya estaba mencionando una cultura que iba progresando, que ya no era errante,
sino era ya más bien una cultura que comenzaba a establecerse y comenzar a fundar pueblos y ciudades. Eso es lo que hacen los hijos de Ada. Y el verso 20 dice que algunos habitaban tiendas, otros son ganaderos, ¿verdad? Y mira la otra mujer. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta, es decir, expresiones culturales, expresiones artísticas. La otra mujer, Sila, verso 22, dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. O sea, es un hombre que comienza a manejar lo que sería la metalurgia. ¿Hay progreso aquí o no hay progreso? ¿Es posible progresar sin Dios? Sí, es posible progresar sin Dios. ¿Por qué? Porque el hombre conserva la imagen de Dios. Entonces su trabajo puede ser enriquecido por el hecho de tener la imagen de Dios todavía, dañada por el pecado, por supuesto, como va a enseñar Génesis capítulo 9, dañada por el pecado, pero todavía sirve al hombre para crear. Así podemos entender los avances de las ciencias, de las artes, de las letras. Pero dejemos eso allí. Frente a esta conversión en sentido negativo, porque es una distorsión, ¿qué cosa tiene que hacer el cristiano? Ya hemos dicho que el trabajo puede ser y debe ser convertido en un acto de adoración, ¿verdad? ¿Cómo luchamos contra esta distorsión del trabajo? Bueno, hay que aprender a decirle no a las circunstancias adversas al trabajo. Hay que aprender a decirle no a ese ambiente contaminado que hace que tú te separes de tus compañeros de trabajo en lugar de salar con tu evangelio a aquellos. Dios no quiere que te aísles. Dios no quiere que seas el cristiano evangélico, el religioso, que le tiene miedo a una diversión sana. No estoy hablando de eso, hermano. Estoy hablando de que tú tengas un propósito de vida, porque tú tienes que construir tu vida. Tú tienes que construir tu historia. Y el Señor no quiere que te salgas del mundo, sino que te guardes del mal. Amén. Ese es el trabajo. Y el trabajo lo tenemos que llegar a hacer, hermano. Y tampoco dedicarnos a una autocompasión. Hoy día nuestra ciudad y varias ciudades del país están viendo una manifestación grande de mujeres, ¿no es cierto? Pero si tú estás sufriendo acoso sexual en el trabajo, no tienes por qué sentirte menoscabada, hermana querida. Porque tú tienes que decirle no a todo tipo de discriminación. A veces no solamente es el acoso sexual, porque es la parte más aberrante. Pero yo conocí una hermana aquí en Miraflores, ya no está, ahora está fuera del país. Pero esta chica me decía, pastor, yo terminé mi carrera profesional a los 20 años y postulé a una transnacional, a un puesto ejecutivo. Y llegué en el examen y en las pruebas, llegué hasta la terna final. Ustedes saben que cuando hay muchos candidatos, llega un punto que quedan 3, ¿no es cierto? Y cuando el gerente general me entrevistó, me dijo, señorita fulana de tal, sabe, usted tiene las más altas calificaciones, pero no le puedo dar el trabajo. Entonces dijo, ¿por qué? Por 2 razones. Primero, porque es mujer. Y segundo, porque es muy jovencita. Ella tenía 20 años. Uno se escucha eso y dice, qué escándalo, ¿verdad? Pero me dice ella, ¿y por qué le pregunté, cómo te sentiste? ¿Cómo saliste tú de esa oficina? Y ella me dice, yo salí tranquila, pastor, porque dije, así es la cultura. O sea, ella misma había aprisionado su mente y aceptaba una discriminación tan salvaje como esa, ¿verdad? Y en eso tenemos que decir a la mujer cristiana, hermana, lucha contra la discriminación. Porque tú no eres menos que ningún hombre.
Así que lucha por las facultades que tú has desarrollado con tu esfuerzo y con la guía de Dios y no te rindas. Amén. Nos queda el tercer factor, que yo le llamo la construcción como trabajo. Porque este es un desafío. Si la concepción es una dimensión que adoptar y la conversión es una distorsión que vencer, acá tenemos un desafío que afrontar. En Génesis llega el tiempo del diluvio y aparece en Génesis 5 otro Lamec. Mira 5:28 en tu Biblia. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que el Señor maldijo. Toma nota, cada palabra vale ahí. Este no es el Lamec del capítulo 4, que era un descendiente de Caín, y dijimos una cultura sin Dios. Este es otro Lamec. Es interesante porque los dos Lamec de estos capítulos son conocidos por las palabras que hablaron. El Lamec cainita, descendiente de Caín, es una persona arrogante y sus palabras lo describen como tal, ¿verdad? Y es recordado por estas palabras desafiantes. Este del capítulo 5, versos 28 y 29 es otro Lamec. Y cuando nace su hijo le pone Noé. Noé significa descanso. ¿Y cuál es la actitud? Él tiene el hijo, pero él no tiene arrogancia, él tiene anhelos. Es un hombre que se da cuenta lo que está pasando con las generaciones humanas. Es un hombre, si tú lees el verso 29 del capítulo 5, es un hombre que, inspirado por el Espíritu Santo, se da cuenta que el problema del trabajo penoso es parte de un juicio de Dios. Mira lo que dice él, que su hijo nos iba a aliviar de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos. ¿A causa de qué? De la tierra que el Señor maldijo. Se está proyectando al capítulo 3 que recién acabamos de ver, ¿verdad? Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que el Señor maldijo. Está consciente que la tierra está maldita por el pecado del hombre, como nos dijo 3:17. ¿Y qué es lo que anhela? Mire el verso 29, míralo solamente ahí. ¿Cuál era el anhelo de Lamec? Ahí está en la pantalla. Una sola palabra, ¿quién la menciona? Alivio, ¿verdad? Él se conforma con un alivio de lo penoso que es el trabajo. Curiosamente, tú puedes ver 3 palabras claves en esa declaración. Primero, Noé, piensa su padre, iba a aliviar al ser humano de la obra y del trabajo fatigoso. Del trabajo fatigoso que desde el Edén heredan todos los hombres. Ahora, cuando tú vas al capítulo 6 y el verso 6, allí encuentras lo que Dios siente. Dice: se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Curiosamente, las 3 raíces hebreas, aliviar, la obra y la fatiga, esas tres raíces, Dios las repite acá en Génesis 6, capítulo 6, en que Dios se arrepintió por lo que había hecho al hombre y le dolió en su corazón. ¿Qué podemos colegir de aquí? Los malos pensamientos humanos producen dolor en el corazón de Dios. Ya en ese momento habían hombres como Lamec, que sabían muy bien que el trabajo de sus manos en ese momento era un resultado del cambio que Dios había introducido a la tierra en el trabajo. Ya sabía que el trabajo, el segundo Lamec ya sabía que el trabajo
penoso era consecuencia del pecado humano. ¿Te das cuenta? Pero lo que tenemos que rescatar es cómo Dios construye la historia. Porque Noé recibe un decreto de Dios. Mira los versos siguientes, el versos 7 y 8 de este capítulo 6, donde la palabra clave es raeré, ¿verdad? Verso 7, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Allí tienes el concepto, lo que sufre Dios por causa del pecado del hombre. Estos dos versos ligan el verso 7 y el verso 8, míralo con cuidado. En el verso 7 hay juicio, 6-7 de Génesis, ahí hay juicio. Un juicio que engloba toda la creación, porque mira lo que dice, raeré la faz de la tierra no solo a los hombres, sino a las bestias, a los reptiles, a las aves. Está evocando la creación, está anunciando el diluvio. Todo ser vivo va a morir. Esa es la solución de Dios. Pero el verso 8 dice lacónicamente, pero Noé halló gracias ante los ojos del Señor. Allí está la gracia presente, o sea, juicio y salvación, las dos cosas juntas. ¿Me dejo entender? Y por eso uno puede entender el Nuevo Testamento cuando en el capítulo 11 de Hebreos, el verso 7, el autor de Hebreos dice, por la fe, mira, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe construyó, preparó el arca. Por la fe hizo un trabajo que tuvo huella, un trabajo que dejó herencia, un trabajo que salvó a la humanidad a través de su familia, porque él estaba trabajando según el plan de Dios. Y esto es lo que tenemos que nosotros rescatar. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, encontramos que el trabajo de Noé fue un trabajo que duró 120 años. Y en estos 120 años él construyó ese arca. Y cuando el arca estuvo lista y entraron todos los animales y entró Noé y su familia entera, dice la Escritura que Dios cerró la puerta del arca. ¿Has notado ese detalle en el libro del Génesis? Y es aquí donde tenemos que focalizarnos, porque Dios cierra la puerta. Y cuando Dios cierra la puerta, ya está dictaminado el juicio para los que quedan fuera del arca y de los que quedan dentro del arca. Podemos decir, el arca en su interior simboliza salvación. El arca en el exterior significa condenación. ¿Está claro? Y está hablando de toda la creación. No nos salgamos del contexto. Vayamos a Romanos capítulo 8, donde Pablo enseña en los versos 19 al 21, la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque esta creación fue sometida a la frustración, pero queda firme la esperanza, dice Pablo, de que la creación misma ha de ser libertada de la corrupción que la esclaviza para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. En 3 versículos, 3 afirmaciones tremendas hace Pablo. Primero, la creación está sometida a frustración. Tú no puedes pedirle peras al olmo a la sociedad actual. Tú tienes que saber que vives en un sistema injusto, ¿verdad? Un sistema podrido. Y no basta con diagnosticar, no basta decir qué barbaridad, la corrupción nos ahoga, etc. No, hermano, pon tú tu parte, construye tú tu arca, construye tu historia. De eso se trata. Porque ya lo venimos diciendo, el cristiano no solamente es salvo, el cristiano es hijo del reino, ¿verdad? Y por ser hijo del reino es un reconstructor.
Y si tú no sales de aquí con ese concepto, has perdido el mensaje. La creación fue sometida a frustración, pero la creación tiene esperanza. Y ese concepto de esperanza, hermano, es como una bisagra entre el pasado y el futuro. Tú tienes que ver así tu trabajo. ¿Qué estoy haciendo hoy día para construir el reino? Mientras vivo yo, construyo mi vida personal, construyo mi familia, participo de mi iglesia. ¿Cómo se concibe esta esperanza? ¿Cómo opero como bisagra? ¿Hacia dónde marcho? Bueno, marchas a alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. En 3 versículos Pablo pone todo el programa de Dios. Por eso yo quiero terminar preguntándote y preguntándome, ¿qué construyes cada semana en tu trabajo? ¿Una rutina alienante? ¿O quizás has peleado con tantas herramientas en tu trabajo y la esperanza comienza a oscurecerse en tu vida de trabajo? Hermano, no olvides que Hebreos dice que la fe de Noé condenó al mundo. La fe de Noé condenó al mundo. Siempre yo ilustro esta verdad de los evangelios con esta ilustración de la vida estudiantil. Imagínate que tú eres maestro de un colegio, de una universidad, lo que fuese. Entonces tienes 20 alumnos y tomas un examen y desaprueban el 80% de los alumnos, pero con notas pues de escándalo, 0,4, 0,3, 0,1, 0,0. Por ahí uno saca 11, pero otro saca 20. ¿Qué dirías tú? ¿Fue malo el examen? ¿Fue muy difícil el examen? Ese 20 desaprueba a los demás. ¿Me entiendes? Ese 20 pone en evidencia que los demás no estudiaron como el que sacó 20. La fe de Noé, construyendo un arca gigantesca como un transatlántico de 130 metros de largo y 3 pisos, solamente construida para flotar. 120 años construyendo, recortando madera en condiciones absolutamente rudimentarias. Y la gente burlándose porque no había agua por ningún lado allí. La fe de él condenó al mundo. Por eso te pregunto, hermano, ¿cómo es tu fe? No pierdas la esperanza. Hay algo que tú puedes hacer que deje huella. Y quiera Dios que tú hoy día puedas traer tu propia frustración al Señor. Aquellas cosas que siempre soñaste en tu trabajo y no has podido lograr. Aquellas cosas que eran como sueños y quizás por tanto fracaso te han quedado un poco relegadas en tu mente. Piénsalo, por favor. Hay áreas de la vida que quedan así como historias incompletas, ¿verdad? Quiera Dios que tú puedas hoy presentar al Señor tu propia frustración. Vamos a orar.